Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí acompañándolos en este panel acerca de la manufactura y la transformación digital. Como lo dijo Sebastián, soy Sebastián Romo y es un gusto para mí acompañarlos como moderador en este panel donde nos acompañan pues muy distinguidos especialistas en el tema y de quienes vamos a conocer mucho sobre los retos, las oportunidades y cuáles son las formas o las estrategias correctas que debemos implementar en nuestras compañías para poder tener esta transformación digital de una manera mucho más real, mucho más aterrizada. Y pues antes de comenzar un poco como poniendo en contexto y adelante voy a invitar a los panelistas a que complementen esta breve introducción, pero es importante entender hoy que pues la transformación digital es esto que entendemos como una adopción de tecnologías, métodos enfocados hacia la parte digital, pues que permiten transformar nuestros negocios a través del reemplazo u optimización de procesos, tanto no digitales hacia el mundo digital como tecnologías obsoletas hacia nuevas soluciones que permitan pues una mayor eficiencia en el día a día de nuestros negocios. Pero no solamente para reemplazar o sustituir, sino para también crear nuevas formas de innovación, nuevas maneras de incorporar creatividad, y muchas otras maneras en las que podemos no solo mejorar a lo interior, sino entregar mucho más valor a nuestros clientes, incrementar la rentabilidad de la compañía y etcétera. Y pues para comenzar, sí me gustaría poner este planteamiento donde todos sabemos que en el último año, sobre todo este tema ha tomado una gran relevancia, ya que pues derivado a la pandemia y a toda la situación que se ha forzado hacia una transformación digital en algunos casos, es donde comenzamos a platicar el día de hoy. Así que, Gustavo, por favor, cuéntanos, ¿cómo es que ha afectado la pandemia en la transformación digital de las compañías? Sí, Sebastián, muchas gracias. Otra vez, gracias por la invitación a ti y al México Business Forum por privilegiarnos con la participación en este evento. Claramente, no solo las conversaciones con nuestros clientes, pero varios estudios, incluyendo publicaciones como la de KPMG con Argenis, que lo tenemos aquí hoy en el panel, muestran que COVID claramente ha acelerado la adopción de tecnologías digitales por varios años, ¿no? Y que estos cambios claramente están para quedarse y globalmente. No estamos hablando solo en Latinoamérica o en México, es un fenómeno bastante mundial que quizás al comienzo arranca por las áreas de la salud, la alimentación, el transporte, pero hoy lo vemos diseminado por varios sectores. Esta adopción del gemelo digital claramente se veía en otros sectores, como llamar a un taxi con una aplicación o hacer una compra en línea, pero ahora estamos viendo su sentido de urgencia en el sector manufacturero, ¿no? Entonces, un poco para reforzar el mensaje que tú diste al comienzo, las motivaciones de esta adopción son varias. Si lo vemos un poco más en el sector industrial, el diseño de productos, la gestión de producción, implementación de proyectos, diversificación de mercados, simulación de procesos, formación de los empleados, supervisión de los procesos de manufactura, son todas áreas que claramente se benefician por esta adopción, ¿no? En lo que respecta al área industrial, donde compañías como la mía, Rockwell Automation, se enfoca, es claro que COVID puso a prueba todas estas cadenas de valor a nivel mundial, ¿no? Y aquellos que están adoptando tempranamente o que adoptaron tempranamente esta digitalización, claramente hoy lo utilizan como una ventaja competitiva. Gracias por la pregunta, Sebastián, y saludo a todos y un saludo a Gustavo, que contestó ya esta pregunta antes de mí. Y sin querer repetir, yo agregaría que ha impactado la pandemia, la transformación digital, y sigue impactando, no es algo que haya terminado. El escenario que vivimos desde el primer trimestre del año pasado representó un desafío único para las compañías, ¿no? En todas las industrias. La pandemia puso a prueba nuestra capacidad de adaptación, la flexibilidad, la agilidad, para poder contestar, responder creo que hasta el momento el reto más importante de nuestra generación. Pero veámoslo por lo positivo, que trajo también un beneficio inesperado, ¿no?
impulsó en mi visión, en nuestra visión en Honeywell, los procesos de transformación digital, los que ya estábamos trabajando, y aceleró la adopción de muchas soluciones tecnológicas, ¿no? Esto ha permitido y ha hecho una gran diferencia en la continuidad de las operaciones en muchísimas organizaciones, que sin esto el impacto de la pandemia hubiese sido aún más grande, ¿no? Entonces, el gran aprendizaje, ¿cuál es? Es que la transformación digital, lejos de ser una moda, esto es una necesidad, es algo que llegó para quedarse y va a acelerar enormemente de aquí para adelante. Se han mencionado las encuestas de KPMG, donde hay una aceleración de la transformación digital de las organizaciones, ¿no? Para el 74% de los encuestados, esa aceleración es un hecho. Pero hay que ver dos realidades. Por un lado, aquellas compañías que ya tenían una agenda de transformación digital y que estaban trabajando activamente pues, en la ejecución de esta, y esto se convirtió en una oportunidad única para perfeccionar su estrategia y también para seguir operando y mantenerse cerca de sus clientes a pesar de la distancia que la pandemia obligó. Pero por otro lado, había un grupo bastante amplio de compañías donde la transformación digital no era un tema prioritario, era de moda, pero ¿qué significa? Pues no estaba muy claro. Y tuvieron que hacer un ajuste muy rápido para incorporar nuevas tecnologías en sus procesos, ¿no? Y esto con la finalidad de seguir existiendo, es decir, operando en lo más básico. Y diría también que es una realidad que las empresas que estaban mejor preparadas digitalmente han sido más resilientes también con este desafío. Vemos el e-commerce, es un ejemplo, las empresas del e-commerce que han sacado muchísimo beneficio. Entonces, creo que la pandemia tuvo un efecto, y para terminar, determinante y positivo, y que aprofundizaremos en la transformación digital. Muchas gracias, Manuel. Y Felipe, ¿cuál es tu perspectiva? Gracias, Sebastián. Gracias a la invitación de México Business Forum para participar en este panel. Me honra participar con mis compañeros Argenis, Manuel, Gustavo, contigo, Sebastián. Gracias a ustedes. Y bueno, como comentaba Gustavo y Manuel, para mí fue un impacto total. Fue un impacto que no veíamos a un corto plazo. Como comentaba Manuel, se convierte ya en una necesidad que a lo mejor veíamos a un largo plazo, es una necesidad actual. Gustavo lo comentaba desde la supervisión en el proceso de la producción y procesos de manufactura. Se tiene una ventaja competitiva adicional. Las diferentes organizaciones han tenido que responder de manera inmediata, desarrollando e implementando soluciones digitales, ¿cuáles? Son muy variadas, creo que no vamos a poder llegar a un común acuerdo aquí, ya que cada mercado, cada nicho industrial tiene sus necesidades específicas. En nuestro caso, que es inyección de plástico, las prensas de inyección tienen una necesidad puntual de digitalización de todo lo que sucede dentro de esa máquina de inyección, lo cual tenemos que desarrollar junto con partners. Nosotros no tenemos toda la solución, pero sí podemos desarrollar alianzas estratégicas que nos llevan a ese siguiente nivel de digitalización. Definitivamente creo que la pandemia con la cual seguimos viviendo el COVID-19, viéndolo de un lado positivo, considerando la resiliencia de las personas, esas ganas de innovar y el tener que desarrollar esas soluciones digitales para poder seguir sirviendo a nuestros mercados y a nuestros clientes de una manera eficaz. Muchas gracias, Felipe. Y para cerrar esta pregunta, Argenis, ¿cuál es tu comentario al respecto de esta combinación entre pandemia y transformación digital? Gracias, Sebastián, gracias por la invitación. Tal como dijeron Gustavo y Manuel, nosotros hacemos muchas mediciones, de hecho estamos haciendo cada 6 meses viendo ese impacto, y un poco lo que vimos en la última es que 67% de los que respondieron nuestros cuestionarios y incrementaron su inversión en temas de transformación digital. Entonces es un hecho. El tema es que ya venía pasando esa transformación digital
El tema es que esta situación nos la aceleró. ¿Y qué es lo que la acelera? Básicamente nuestro miedo a contagiarnos, ¿no? Eso genera que tengamos que trabajar en forma remota y que apalanquemos todas estas tecnologías de trabajar, como estamos haciendo esta conferencia, ¿no? De forma remota, que tratemos de no tener contacto y usemos cashless. Entonces va a tener un impacto, ¿no? Hemos visto incluso el impacto en diferentes industrias y hay de los 4 tipos, ¿no? El Big Reset, donde le fue muy mal con este tema, las que se están recuperando lentamente, las que se recuperaron rápido y las que le fue muy bien con este tema, ¿no? Sobre todo las de e-commerce les ha ido muy bien. Entonces hay las 4 combinaciones. Se dice que esto aumentó en 5 años la velocidad de lo que íbamos a lograr en transformación digital y es un hecho que ya íbamos en ese camino. Sí, el COVID lo aceleró, pero ya el consumidor teniendo esta experiencia, también nuestros estudios dicen que la mayoría de ellos no van a volver atrás. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que es una realidad nueva y que el que tenga la capacidad de montarse en esta nueva forma de trabajar, le va a ir mucho mejor. Muchas gracias, Argenis. Y sin duda, pues como mencionaron, esto es un tema que llegó para quedarse, va mucho más allá de una moda. Por supuesto, representa un reto, pero claro que muestra mucho futuro de implementación. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, y lo han mencionado ustedes, lo mencionaron en el panel anterior, pues no resulta tan fácil para las compañías implementar, ¿no? A pesar de que comentabas, Argenis, que el 67% de los que les respondieron ese análisis están invirtiendo mucho más, que podemos entender que más del 70% de las compañías a nivel global están implementando temas o dicen tener al menos una estrategia de implementación de transformación digital, pues se llega a considerar que un muy bajo porcentaje, no más del 10% de estas compañías han sido exitosas en el tema. Es decir, implementar la transformación digital no es algo tan sencillo como podría escucharse. Y a veces cuando escuchamos o tratamos de dar un paso para atrás, quizá viene desde que la palabra digital tiene muchos significados, tiene muchas maneras de entenderse. Para algunos quizá transformación digital es volverse paperless, cashless. Para otros es incorporar analytics, big data, inteligencia artificial, o incluso para otros simplemente es migrar sus juntas a Zoom, ¿no? Entonces, pero realmente, Gustavo, más allá de la parte del entendimiento de lo que realmente es o no es la transformación digital, ¿cuáles son los mayores retos a los que se están enfrentando las empresas para implementar todo esto? Creo, Sebastián, que lo pusiste muy bien en palabras, el cuán amplio e intangible es el sujeto, ¿no? Como toda evolución, como hablamos a veces de la industria 4.0, y supongo que la gente que pasó de la 2.0 a la 3.0 también veía cuán intangible era esta evolución que tenemos enfrente de nuestro, porque cada uno de nosotros en nuestras acciones, nuestras inversiones, nuestros intereses, llevamos adelante lo que es como un movimiento o evolución en la industria, ¿no? Quizás me gustaría, para el interés, también las razones son también amplias e intangibles, pero me gustaría quizás subrayar un par que me parecen que son sistemáticas y que compañías que se enfrentan a esta situación deberían por lo menos tener cuidado sobre estas áreas o estos atributos para poder justamente evitar estancarse en donde están, ¿no? Y frenar esta evolución. Las que yo veo más claras son cuando tenemos las cosas más superficiales y más clásicas son problemas organizacionales, mentalidad de silo. Por ejemplo, Felipe hablaba de que en la compañía de él es un dato muy importante, pero tengo la idea, o me da la idea, de que es un imperativo para la totalidad de la compañía. No estamos hablando de un imperativo específico para un departamento o un sector de la compañía, ¿no? Entonces, la falta de un objetivo operacional común tiende a atrasar esta adopción. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando compañías siguen pensando que tenemos un departamento de tecnología de información y tecnología de operación, siendo dos cosas completamente separadas,
Y hoy por hoy vemos que las compañías que están más avanzadas no hablan de IT y OT, hablan de T, tecnología. Hay una tecnología que engloba todo, ¿no? Cuando también tenemos equipamientos obsoletos o incapaces de adaptarse a una evolución industrial, hay que ver que la comunicación con todos los equipamientos es una cosa como inherente en esta digitalización, y si no lo tenemos disponible, la inversión es mucho más necesaria, ¿no? Y en general, falta de inversión, liderazgo y visión. Las compañías hacen que esto se estanquen. Unas cosas que no son tan evidentes, que valdría la pena también mirar, es, y tú lo dijiste, falta de comprensión de la situación. No saber por dónde arrancar. Yo tengo aquí una operación la cual tengo que llevar a su evolución digital, y la verdad que los caminos para poder llegar a esa digitalización son muy amplios, o falta de talento y falta de asesoramiento experto. Hay muchas veces compañías están totalmente enfrascadas en la producción de lo que hacen, ¿no? Y entender cómo hacer esta digitalización requiere a veces de inversiones externas, de adquirir talento. Entonces, la oportunidad de quizás traer talento nuevo dentro de las organizaciones que entiendan de estas cosas para crear una diversidad en la forma que llevamos adelante estos planes es fundamental. Excelente. Y Argenis, ¿tú qué otras barreras detectas para una correcta implementación? Sí, es una muy buena pregunta porque normalmente es donde la gente se frena un poco. Mira, el primer tema es que nosotros vemos la transformación digital como una transformación de negocio que se apalanca por el lado digital. Hay gente que lo ve al revés y es controversial eso que voy a decir. O sea, la transformación digital no la impulsa la tecnología, la impulsan retos de negocio que no he podido resolver hasta el momento, y que todas estas tecnologías emergentes me dan una posibilidad maravillosa de resolver, ¿no? De una forma más rápida y más barata. Entonces, ese creo que es la primera barrera, el enfoque. La segunda, yo diría, y lo había dicho un poco Gustavo, es como cambiarte totalmente de forma de ser. O sea, es un cambio cultural, no es un cambio otra vez de tecnología. ¿Por qué es un cambio cultural? Porque vas a tener que trabajar de forma más ágil, tienes que ser más creativo, tienes que trabajar en ecosistema, ¿no? Entonces no es solamente cambiar los gadgets, es también cambiar la forma en que voy a operar. Y una cosa que dijo Gustavo que pasa mucho en las empresas es el enfoque de silo, que él lo mencionó. Compra se cree que su transformación digital es una cosa, finanzas cree que es otra cosa, entonces está totalmente desorquestada. Y el tema de que no se sabe qué es lo bueno. O sea, cómo luce una empresa transformada digitalmente. Entonces, toda esa confusión no ayuda. Entonces, nuestra recomendación siempre es, busca lo que quiere el negocio. ¿Cuál es la estrategia del negocio? Y la transformación digital te tiene que ayudar a que esa estrategia que te trazaste se haga mejor, más rápido y más rentable. Ese es como tu norte. No es si voy a utilizar blockchain, voy a utilizar IoT. Es si estos elementos me van a ayudar a lograr esa estrategia que me tracé como empresa. Excelente, Argenis, muchas gracias. Y Felipe, tú en tu implementación, pues ¿a qué retos te has enfrentado? Complementando un poco lo que ya mencionaron tanto Gustavo como Argenis, y no quiero sonar repetitivo, pero sí coincido con varios de los puntos que comentaron ellos. La cultura organizacional yo creo que es el primer reto a vencer, a cambiar, a vender la idea también, porque a tus colaboradores se le tiene que vender la idea de esta digitalización. Creo que el no saber cuál puede llegar a ser tu objetivo o hacia dónde quieres llegar puede ser uno de los retos también para atacar esta cultura organizacional. Aunado a la experiencia nula o resistencia al cambio, que va también de la mano con esta cultura organizacional, la resistencia al cambio, y poniéndolo en perspectiva, una analogía humana muy que con todos nos vamos a sentir identificados, a todos los que nos gusta la música. Yo era renuente a dejar de comprar CDs porque no me acostumbraba a comprar la música digital, ¿no? En las plataformas, hasta que llegan los dispositivos nuevos y te obligan a tener que transformarte. Entonces, así como esa resistencia que yo vi personal, en las empresas se da.
puede ser desde algo tan sencillo como estar acostumbrados al reporteo por papeleo, a esa persona que está acostumbrada a anotar X, Y y Z cada segundo, cada reporte de producción, hora por hora, eso llevarlo a una plataforma digital, por más sencillo que pueda sonar, es todo un cambio cultural. Entonces creo que esa es la primera barrera a la que nos enfrentamos los líderes en las organizaciones, el cambio cultural. También la falta de presupuestos o recursos. Como bien se ha mencionado, la pandemia llegó pues, a descalabrarnos todos económicamente y por la parte de salud. Y uno de los retos principales es ese presupuesto, el saber cómo invertirlo, eh, sabiendo que tienes que cumplir sí o sí con la rentabilidad del negocio. Y yo creo como tercer punto, y uno de los principales, podría decir yo, es la incertidumbre de las empresas, de nosotros como líderes también, en cuanto a la privacidad de datos. Más común, tanta información que tenemos en la nube de manera 100% confidencial. Creo que también hay un cierto miedo a la digitalización, tanto de información como de procesos, por el posible robo de información o privacidad de datos. Perfecto, Felipe. Pues creo que los retos que vemos son comunes, se fijan hacia la parte de cultura, la parte de talento, de la comprensión, recursos, y sin duda para cada compañía pues va a ser una historia completamente diferente. Pero pues creo yo, y escuchándolo, sin embargo, una vez, y tomaré tus palabras, Argenis, cuando fijas ese norte y la cultura interna se alinea al respecto, pues la oportunidad de eficiencia y de verdad transformar la compañía, pues puede llegar a ser simplemente increíble, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta ahora como una empresa, dejando de lado el tema de las barreras, los retos? ¿Qué debe de considerar una empresa, Manuel, para que los factores o que sean los factores clave para poder crear una estrategia de digitalización completa? ¿En qué se tienen que enfocar? ¿En qué tienen que poner atención? ¿Cuáles son esos trucos, esas claves o esos factores que desde tu perspectiva ves? Gracias, Sebastián. Es una muy buena pregunta y súper actual también, ¿no? De esto, como cualquier estrategia, una estrategia integral de digitalización solo tiene sentido si tiene en perspectiva el fin a que se destina, que son los clientes, ¿no? Entonces, queremos ser más competitivos, entregar más valor, todas las empresas lo quieren hacer. Entonces, teniendo esto en mente y ahora aterrizando el tema al mundo de la manufactura, al mundo de las empresas industriales, veamos cómo ha evolucionado este tema de la automatización y digitalización en las operaciones y manufactura hasta los días de hoy, ¿no? De una forma muy breve. Y he apuntado aquí 5 partes distintas. Las voy apenas mencionar, pero es interesante para entender cómo todo se acerca a satisfacer mejor la necesidad de nuestros clientes. Entonces, en una primera fase, y resumiendo hasta más o menos años 70 del siglo pasado, ¿no? Básicamente tratábamos de operaciones manuales o semi-manuales, con muchas lecturas, ¿no? Y apuntamientos y actuación humana. Esto ha ido avanzando muy rápidamente con controles básicos, inicialmente no integrados, pero que después, durante el resto del siglo XX, se ha podido ver con los DCS, los software SCADAs y con cierta ya digitalización que ha permitido avances en temas muy importantes como seguridad industrial, eficiencia y productividad de las operaciones. Finalmente, después, y en el seguimiento con el boom de las tecnologías de información, el aparecimiento de Industria 4.0 como tecnologías asociadas, se han desarrollado modelos de análisis de datos capturados, ¿no? Todo esto se inicia a través de la capacidad de capturar información, procesar esa información y que lleva a posibilitar entonces la comparación entre la realidad que una industria, una línea de producción, una empresa industrial tiene,
y lo que esperaba. Entonces, yendo un poquito más adelante, ya se ha mencionado aquí la utilización de Digital Twins, por ejemplo, nos permite verificar un día y replicar la operación virtualmente. Con eso la automatización de procesos industriales se agregan también los modelos de gestión de activos, ¿no? Porque finalmente podemos ver la eficiencia de estos activos y no apenas los procesos. Actualmente, y con diferentes grados de madurez, y sobre todo empujado, yo diría, por la pandemia, hemos avanzado hacia la democratización ya de las operaciones remotas, es decir, ejecución de proyectos remotamente, con servicio y soporte también remoto, hasta una operación que es integralmente operada remotamente. Y estamos entrando, que ya no estamos metidos en lo que se llama, o nosotros llamamos en Honeywell, las operaciones resilientes, es decir, operaciones con capacidad predictiva, y muy pronto estaremos entrando, eso es el presente y futuro, en la fase de Industrial Autonomy, es decir, plantas y operaciones industriales que funcionan autónomamente, tal como los carros y los aviones, que en algún momento los drones lo van a hacer. Entonces, durante este proceso, que ha sido largo, hay o han habido varios problemas y que siguen existiendo. Los sistemas operativos, por ejemplo, se ha mencionado aquí que existen en silos y no están integrados. Eso dificulta la digitalización. Mucha información, data que no lleva a ningún insight. Y cuando hay insight, pues su aplicabilidad es manual. La complejidad de diferentes sistemas legacy, el cambio hacia esta integración de la información requiere por veces CAPEX elevados, y muchas veces las soluciones encontradas de diferentes proveedores vendors pues no se conectan bien, ¿no? Entonces, asistimos, y esto es un punto importante, cada vez más a la función de los mundos del IT, por un lado, y el OT en un único mundo que va a permitir esta digitalización eficiente. Y por eso es importante, consideramos, yo considero también, asociarse con empresas líderes en transformación digital, que tengan el domain knowledge, el conocimiento de diferentes industrias, y aprovechar ese conocimiento para desarrollo e implementación de esas iniciativas. Entonces, ¿a dónde vamos? Para terminar, a un modelo, creo que operativo unificado, para proporcionar de una forma clara visibilidad entre procesos avanzados por un lado, gestión de activos y personas. Es decir, un contexto donde tener los procesos y activos conectados con el personal calificado y conectado será capaz de utilizar la información generada, captada por el IoT, para la toma de decisiones. Y más que tener entonces una estrategia digital, yo diría es como tener una fuerte capacidad de ejecución digital. Entonces, esto es el futuro. A eso nosotros en Honeywell lo llamamos Enterprise Performance Management, que sustituye o integra los ERPs, los CRMs y todos estos sistemas aislados en una única capacidad de llegar a los límites de la producción, ¿no? De la capacidad de producción. Gracias, Manuel, por tan completa explicación. La verdad, muchos temas ahí. He intentado ser breve. No, muy bueno, muy bueno. Y creo que comparto uno de los últimos, que es acompáñate de alguien que ya conoce el tema para ser mucho más eficiente en la implementación. Y para ti, Felipe, ¿cuáles serían esas claves del éxito para una implementación de una estrategia digital? Una disculpa. Ya. Principalmente entender que las ventajas de la transformación digital son muchísimas, ya que prácticamente se puede aplicar a cualquier área de la compañía, desde la gestión del recurso humano, el control de la manufactura, como comentaba hace rato Gustavo, y hasta el impulso de las ventas. Principalmente saber qué es lo que quieres como compañía, a dónde quieres llegar, y se debe hacer un análisis de la empresa, identificar las fortalezas, las debilidades que se tienen en el momento en el que se quiere llevar al siguiente nivel la digitalización, así como las áreas de oportunidad. Como comentó Manuel hace unos momentos, los datos son oro puro, y las herramientas como inteligencia artificial
que te pueden dar en tiempo y forma datos para tener un mejor desempeño predictivo en tu negocio, es hacia donde se deberían de enfocar la mayoría de los negocios para ser más rentable. Perfecto. Y Argenis, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos factores de una buena estrategia? Sí, yo creo que Manuel hizo una explicación maestra allí, pero básicamente reforzar la idea de que al final es un reto de negocio, ¿no? Eso es lo primero. Y la otra reflexión, mientras Manuel explicaba, es que normalmente en una cadena de suministro tenemos 4 componentes, ¿no? El flujo de materiales, el flujo de dinero, el flujo de información y el flujo de relaciones. En Latinoamérica nos pasa mucho que nos enamoramos del flujo de materiales, es decir, queremos entregar a las 2 de la mañana y no nos preguntamos si con información a lo mejor pude haber evitado eso. Entonces, sí estamos viendo un movimiento hacia allá, ¿no? Usa más el flujo de la información que solamente el flujo de materiales. Y para eso hay que reimaginarse las cosas. Por eso que hablábamos hace un rato de un cambio de cultura. Por ejemplo, hoy día es muy posible, no tenemos que pensar a futuro, que en vez de mandar, por ejemplo, una refacción a una plataforma costa afuera, mando un archivo y hago un 3D printing. Entonces ahí hay un flujo de información en vez de un flujo de materiales. Pero eso implica que nuestras empresas, que nosotros, cuando estemos haciendo esta estrategia que bien preguntas, nos hagamos el reto de cómo hacerlo, ahora sí que en pocho, digital first. O sea, ¿cómo podría ser esto que me estoy planteando, y sobre todo con esta condición en la cual vivimos, que sea primero digital? Y ver a partir de allí si eso me va a hacer más barato, más rápido, más eficiente y me puede generar una ventaja competitiva. Entonces, esa sería una primera visión, siempre alineada al negocio. Y creo que Manuel lo dijo muy bien. El que paga es el cliente, ¿no? Me acuerdo que Jeff Bezos decía, no mires lo que paga, lo que hace el competidor, porque el que me paga no es el competidor, es el cliente. Entonces aquí de nuevo, ¿qué es lo que va a hacer que mi empresa tenga genere una experiencia diferenciada de mi cliente? Y cómo mis herramientas digitales pueden apalancar eso. Y en particular, hay una cosa que pasa en este proceso de digitalización que hay que tomar en cuenta, y nosotros tenemos un punto de vista allí relevante, que es lo que se llama la empresa conectada. ¿Qué es lo que pasa también en los temas de digitalización? Hago una app muy bonita, ¿ok? Mi usuario la empieza a utilizar, pero resulta que la pregunta típica, ok, el cliente está usando la app y funciona muy bien, pero ¿cómo facturas? Entonces, resulta que no se piensa en lo que se llama una empresa conectada. O sea, nuestra digitalización tiene que tener una visión completa desde el cliente hasta el back office, para que todo eso fluya de una forma adecuada y para que la digitalización realmente tenga un impacto, ¿no? en mi forma de hacer las cosas con el cliente, ¿no? Manuel lo dijo muy bien, lo que hace manufactura, lo que hace finanzas, lo que hace compras, al final afecta al cliente. Entonces hay que pensar como una empresa conectada. Creo que como lo resumen los tres, pues es una visión muy holística de todo lo que sucede dentro de la compañía y como mencionabas, con vistas mucho hacia el cliente. Y, y algo que queda muy claro es que cada compañía es diferente, cada transformación digital va a ser distinta y siempre cuando estés centrado en los clientes, pues cada empresa irá decidiendo, pues según su necesidad, el tipo de herramientas o tecnologías digitales a utilizar. Ya sea, como mencionabas hace unos segundos, el tema de 3D printing, en temas híbridos, impresión 3D, IoT, manufactura digital, implementación de metodologías ágiles o temas completamente digitales como análisis de data, cloud computing, inteligencia artificial, en fin. Hay una gran lista de tecnologías que se incorporan a todo el tema de la transformación digital, pero en el caso de Alian, Felipe, ¿cómo es que han integrado diversas tecnologías en su transformación digital y qué herramientas han implementado? Gracias, Sebastián. Dicha transformación empieza un cambio cultural desde la mentalidad de la empresa, dirigiendo todo el enfoque hacia un modelo de innovación y eficiencia, creando el modelo propio de digitalización.
En México, el 93.2% de las compañías han sufrido algún tipo de afectación a causa de la pandemia, los cuales van desde cierres de operaciones hasta retraso en la entrega de productos o servicios. En nuestro caso, que servimos a diferentes industrias como la automotriz, como tractocamiones, como HVAC, aires acondicionados, juguetes, electrodomésticos, los tiempos de entrega son algo sumamente importante. En la mayoría de las industrias que servimos manejamos la entrega just in time. Hacemos hasta 8 o 10 entregas diarias al mismo cliente. Y la transformación digital definitivamente ha sido un parteaguas y un caso de éxito en nuestra industria de la inyección de plástico. Como comentaba al inicio, nuestro proceso tan específico de la inyección, todo lo que sucede dentro de esas prensas que van desde 330 toneladas hasta casi 2,000 toneladas en las que se inyecta en un solo shot el plástico, son cosas, pues ahora sí, el esqueleto que no podemos ver, y parte del éxito ha sido la digitalización de saber qué es lo que sucede en el esqueleto de esas prensas para tener en tiempo y forma mecanismos de información que nos puedan llevar a poder predecir un posible paro por alguna afectación en alguna refacción, algún mantenimiento, algún material que no estaba debidamente con las condiciones de resina que se requiere para ese producto. Otro de los factores de éxito ha sido señales. Y en cuanto me refiero a señales, creamos un sistema interno junto con partners, junto con proveedores, porque nosotros no podemos desarrollar plataformas o digitalización así como tal. Y nos han ayudado mucho estas alianzas estratégicas que hemos hecho en crear un sistema de e-signing, donde si para alguna máquina, todo el staff recibe inmediatamente cuál fue la máquina que paró, por qué paró y quién es el equipo que tiene que atender esa causa. Entonces también ese tipo de digitalización ha creado una competencia muy sana dentro de la empresa, en el que pues obviamente nadie quiere que aparezca su nombre dentro de esas notificaciones. Y hablando un poco más de infraestructura digital, utilizamos mucho la inteligencia artificial, los robots y fin de brazo. En nuestra industria, pues los moldes de tantas toneladas, manejamos mucho el tema de robot y fin de brazo para mejorar la ergonomía de los operadores. La transformación digital, creo que el principal cambio de paradigma en la gente y en la empresa en sí, en Alian, es hacerles entender que no era simplemente tener un sitio web o tener una red social, un cambio de una operación por otra, sino es todo un esquema organizacional, estructural, es un modelo de negocio para que genere que seamos una empresa más sólida, productiva e innovadora. Creo que las organizaciones actualmente tenemos que hacer esas alianzas estratégicas con gente que es experta en la digitalización, como varios de los expositores que tenemos aquí con nosotros el día de hoy, y entender que la transformación digital en las empresas dejó de ser un lujo, es una necesidad y es un elemento clave para distinguir a las empresas sólidas y resilientes de las que no lo son. Interesante y sobre todo creo que esa competencia interna ha de resultar en resultados muy interesantes y cómo entre todos adoptan y vencieron esa cultura de la que hace rato hablabas a través, pues también un poco del, como le llaman en inglés, el gamification, ¿no? O sea, cómo hacer más divertido a través de la digitalización los procesos tradicionales. Y Gustavo, desde Rockwell, estoy seguro que tú tienes la oportunidad de ver el impacto de la transformación digital en muchas empresas. ¿Qué otras tecnologías están usando y cómo es que las están implementando? Sí, muchas gracias, Sebastián. Y la verdad, como lo explicó Felipe, es un acto bastante difícil de seguir esa respuesta porque realmente cubre en la intimidad de una compañía cuáles son todos los aspectos que deberían ser tomados en consideración para llevar a cabo esta digitalización y qué herramientas, ¿no? Una cosa también interesante, si vemos las respuestas de todos los panelistas, es increíble cuán coordinadas y alineadas están las respuestas a un sujeto tan amplio y intangible como hablábamos hoy, ¿no? Entonces, quiero decirle a la audiencia de que no tenemos ninguna cosa preparada entre nosotros y la alineación demuestra
la pertinencia del sujeto, ¿no? La pertinencia de lo que queremos hablar hoy. Si yo pudiera hablar del punto de vista un poco más industrial, donde Rockwell trabaja un poco más, cuando hablamos de digitalización, hay como tres aspectos que habilitan a esta digitalización. Primero es la conectividad con nuestros activos. Si no nos podemos comunicar con nuestros dispositivos, es imposible de poder tener esa digitalización. El primer paso es tener acceso y poder comunicar con los diferentes dispositivos. La colección de datos, fundamental para poder entender qué es lo que está ocurriendo, y pueden ser de tanto del sistema de supervisión hacia los activos como de los activos del sistema de supervisión. Hay un intercambio de datos. Y después la parte analítica de estos datos, que nos permiten justamente tomar ciertas determinaciones, ¿no? Entonces, tecnologías que existen en esos tres niveles, hay muchísimas aplicaciones y depende un poco del sector industrial al que estamos hablando, y sobre todo cuando es íntimo con la aplicación ella misma, ¿no? Se vuelve la digitalización parte misma de la producción, de cómo funcionan este tipo de cosas. Si yo te diría cómo, para responder tu pregunta específicamente, cómo compañías en general están adoptando, cuáles son las buenas prácticas, en oposición hablamos hoy de las cosas que no hay que hacer. Yo te diría que si pudiéramos enumerar las cosas que hay que hacer, integrando la digitalización como criterio en la selección de proveedores, integradores de soluciones, productos, proyectos de infraestructura y diseño organizacional, es fundamental de que esto se adopte primariamente y no como una opción, sino como un imperativo para progresar como compañía. Eh, Integrando la digitalización en todas sus esferas, como un poco como hablaba Argenis, en la cultura, como hablaba Manuel, en todas las funciones y en las operaciones, como hablaba Felipe también, de la experiencia de los clientes, en el soporte, la garantía y los servicios, ¿no? Adoptar esta evolución como una ventaja competitiva, el hecho de que nos va a hacer más competitivos en el mercado, no solamente local y global, y sobre todo educación, y como hablábamos hoy al comienzo, la selección de nuestro talento. Cuando estamos incorporando nuevos talentos dentro de nuestras compañías, fundamental de que vengan con esa capacidad digital, ¿no? En el mundo de software, conectividad, networks, que nos den la oportunidad de justamente integrar paneles de evolución de nuestra compañía de esta manera. Ese sería el resumen de cómo vería yo las mejores prácticas de las compañías para adoptar la digitalización. Muchas gracias, Gustavo. Y creo que tomo este último punto del tema de la cultura y el talento, ¿no? Todos lo dijeron y como dijiste, la alineación es increíble. Segundo que nadie aquí se puso de acuerdo para dar las respuestas. Pero lo que más se rescata es este tema de la cultura y eso conlleva muchas cosas a través del talento. A pesar de que todo se centra en la tecnología o aparentemente se centra en la tecnología bajo transformación digital, pues la cultura y la gente que usa esas herramientas es la clave al respecto. Lo mencionaban antes, no importa que tengas la mejor tecnología, si las personas no están dispuestas a usarlas, no la comprenden, pues de nada va a servir esa transformación digital. Entonces, Argenis, ¿cómo es que en México puntualmente estamos lidiando con este tema de la cultura, el talento, y cómo podemos cerrar la brecha de lo que hoy se tiene y lo que debería de tenerse en el tema del talento de las personas? Sí, es una pregunta, me tenía que llevar 3 horas de seminario para contestar, pero un poco lo que vemos primero. No hay que olvidar que la complejidad económica de México es relevante y la parte de manufactura puede, los números que recuerdo, entre 13 y 18% del PIB. Entonces, es muy relevante para la economía lo que hacemos en manufactura. Lo segundo es que no podemos pensar que estamos compitiendo entre nosotros. Estamos compitiendo contra Corea del Sur, Japón, China. Entonces tenemos que tener esa mentalidad más global, ¿no? Cuando tenemos esa duda de si tenemos que digitalizarnos o no, que a veces también no nos ayuda a lo mejor a favor o en contra del costo laboral, ¿no? Para hacer esas decisiones. También el problema tiene varias aristas, ¿no? Desde el punto de vista generacional, ¿no? Quizás los baby boomers como yo les cuesta más y a los nativos digitales les aburre que no le hables de una aplicación. Entonces, un poco lo que yo estoy viendo, porque nuestra empresa es de talento, lo que yo veo con las nuevas generaciones es que me asombran, la verdad. Son muy versátiles, vienen con unas pilas diferentes, vienen ya con una mentalidad muy digital. Entonces,
esa parte me pone, digamos, muy contento. Para resolver este gap que tenemos, que yo creo que en general lo hacemos muy bien porque somos un powerhouse de creación de ingenieros, es que no nos podemos olvidar que sí tenemos que generar estas capacidades técnicas en electrónica, en robótica, en inteligencia artificial, por supuesto que sí, pero hay una cosa que todavía estas tecnologías no nos han quitado, que es la creatividad y la innovación. Entonces, no es solamente hacernos muy buenos en eso, sí tenemos que hacerlo muy bien, pero la gente que, por lo menos yo trato de reclutar a mi equipo, también quiero que tenga ese lado derecho del cerebro, donde tenga ese lado de creatividad, de innovación, que se mueva muy fácil con design thinking. Entonces, no es solamente el tema técnico o el gap que tengamos en el tema técnico, sino formar ese nuevo ingeniero que además sea propositivo, que sea creativo, que busque nuevas formas de hacer, que sea innovador, ¿no? Y que eso es lo que nos va a diferenciar en el mercado, ¿no? Si ven, las tecnologías han estado disponibles, pero las empresas que se han diferenciado en el mercado son aquellas que han utilizado de una forma creativa, mediante nuevos modelos de negocio, mediante nuevas formas de aplicación, esas tecnologías para resolver un problema de negocio. Entonces, ¿cómo generamos esa capacidad? No solamente la capacidad técnica, que tenemos que irla desarrollando y que tenemos que cerrar esa brecha, sino también la capacidad de ser ingenieros de soluciones, de ser creativos, de proponer cosas nuevas y probarlas y equivocarnos, ¿no? Hay un dicho que dice, en esta nueva época de agilidad, equivócate rápido y barato. Y tener en las compañías la capacidad de permitir eso. O sea, nosotros como cultura, saber que nos vamos a equivocar y que nos vamos a equivocar rápido y barato, pero que vamos a aprender. No es que nos vamos a equivocar y vamos a cometer el error de nuevo. Entonces, son una serie de capacidades emergentes que conjuntamente con las universidades y los centros de formación, las empresas como las que estamos aquí, tenemos que ir hablando con ellas y dándoles esa guía, ¿no? De cómo ir generando este nuevo ingeniero del futuro. Muchas gracias, Argenis. Y finalmente, Manuel, ¿qué es lo que consideras que podemos hacer para este tema del talento? Bueno, tenemos que hacer, ¿no? Muchas cosas. Yo asocio siempre como que si fuera la proxy, ¿no? El talento y la productividad. Y porque viene de la mano. Y de hecho, cuando miramos el PIB de Latinoamérica y de México, vemos que apenas 20%, aún de su pequeño crecimiento, que ha sido pequeño en toda Latinoamérica y México, viene apenas 20% de productividad. Quiere decir que hay un gap de talento para crear valor agregado y el PIB viene más explicado por gente y por actividades de no valor agregado. Es lo que queremos cambiar con la digitalización, pero uno de los desafíos que tenemos por delante es cómo fortalecer y crear el talento para dar la respuesta a las necesidades de un mercado cada vez más digitalizado, ¿no? Entonces, dos datos importantes. En las economías avanzadas, la estimación es de 195 millones de trabajadores van a necesitar de habilidades, nuevas habilidades necesarias para el empleo, y que en las economías en desarrollo las empresas necesitan más de 250 millones de trabajadores con educación secundaria y vocacional, es decir, que permiten esos incrementos en la productividad. Y por eso creemos y creo que es necesaria la colaboración, ¿no? Multisectorial, por un lado, para generar este ecosistema que pueda favorecer, por un lado, el desarrollo de habilidades y que te requiere mayormente en una economía cada vez más digitalizada. Hay que formar, por ende, porque no existe este talento. Y creo que la solución ya, Argenis la ha mencionado, pasa por la educación. ¿Dónde vamos a formar este talento? Pero no vamos a poner la papa caliente en el lado de las escuelas apenas, ¿no? Y en particular creo que debemos enfatizar en la educación y fomentar de la colaboración, que es muy importante, entre la industria por un lado y la academia, no solo para atraer talento y integrarlo al mundo laboral, sino desde el desarrollo inicial de programas educativos
que estén alineados con las necesidades que las empresas, la industria tienen. Entonces, en ese sentido, creo que la industria debe trabajar de la mano con instituciones educativas y gobierno, identificando las áreas donde las empresas necesitan este talento técnico capacitado para seguir generando las inversiones, las innovaciones y las soluciones tecnológicas, tanto para uso doméstico como para clientes globales, y que permita que este PIB tenga una fórmula que no es basada en agregar inputs y mano de obra no especializada y sí diferenciación, productividad, ¿no? Entonces, ayudar en el desarrollo de los programas, y es ir incluso más lejos, no apenas pedirlo, es, creo, algo que la industria puede aportar. También es fundamental, y en una otra página, yo diría, inspirar, ¿no? No basta decir, bueno, ahora queremos gente talentosa en tecnología, ¿no? Hay que inspirar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, para que se acerquen al mundo de STEM, ¿no? Todos los que quieren escapar de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces, no es ahora porque queremos que la gente se va a acercar, hay que inspirar. Lo que menciona el dato que tengo, que 80% de los trabajos más demandados en la actualidad serán ocupados por personas con exactamente una formación en STEMs, en esta década por lo menos. Y por eso es importante que el sector público y privado se unan en dar una respuesta a esto. Nosotros, para dar un ejemplo, a través de iniciativas, como llamamos nosotros, déjame digo, el movimiento STEM, participamos y hacemos la promoción de estrategias de mentoría y diversos programas para que los jóvenes puedan elegir estas carreras, ¿no?, de matemáticas y ciencias. Adicionalmente, en Honeywell comentamos también esta colaboración que hablé al inicio en nuestro centro de ingeniería en la Ciudad de México y de tecnología, que ha sido creado en el 2017. Tenemos más de 500 ingenieros ahí trabajando, la mayoría de software, y que se ha convertido en un hub regional de innovación. Y trabajamos con clientes globales, regionales, locales en soluciones tecnológicas, y compartimos esto muchas veces con estudiantes, y de esta forma pues apostamos en el talento, su creación y desarrollo, ¿no? Entonces, invertir en talento es el buen camino para finalizar. Excelente. Pues muchas gracias a todos por su contribución en el panel. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Y tomo la primera, que es, e invito a alguno de ustedes a que la responda. ¿Cómo se puede vencer la barrera del costo inicial en inversiones de equipo de manufactura? No sé si Felipe. Empezar, como quieran. Tú puedes empezar, que es un tema que he mencionado antes. No necesariamente la única forma de promover la digitalización, la transformación de la automatización es a través de CAPEX enormes. Hay otras formas, hay modelos recurrentes donde de alguna forma los activos se pueden quedar como pertenencia de otras entidades, y con eso garantizar que se pase de un modelo de CAPEX a OPEX, ¿no? Finalmente la cuenta tiene que salir, y creo que sea como OPEX o como CAPEX, los incrementos en productividad deben poder justificar la inversión, independientemente de la forma contable como la misma se demuestra en los resultados financieros. ¿A alguien le gustaría complementar esta respuesta o pasamos a la siguiente? Y quizás el que, si puedo, quizás el que tiene del panel aquí la necesidad de hacer este tipo de análisis es más Felipe, que gente como Manuel y yo, que estamos justamente para promover la automatización y la digitalización de los equipos. Pero una cosa que yo podría decir es, cuando los objetivos de una compañía se alinean, está bien claro cuál es el objetivo, o sea, dónde queremos llegar, cuáles son las medidas que queremos hacer. Sobre todo en el sector manufacturero, claramente la automatización de los sistemas, la digitalización de los sistemas, la inversión en sistemas que automaticen la manufactura, terminan siendo conclusiones que tomamos como parte del proceso de avance, ¿no?, de cualquier tipo de compañía. Lo hemos visto no solo porque nosotros seamos los que promovemos este tipo de cosas, sino lo vemos en la historia
de cómo este tipo de automatización ha aumentado la capacidad de muchísimas compañías en muchísimas esferas. Entonces, cuando tenemos un objetivo común, cultural dentro de la compañía para progresar en un área particular, yo creo que ese es el mejor caso de negocio, ¿no? El mejor business case que se puede presentar para invertir CAPEX, como hablaba Manuel, en la parte de la automatización de la manufactura. Perfecto. Y pues Felipe, ya que te aventaron la pregunta un poco hacia tu lado, ¿cómo vencer esa barrera de costo? Y de hecho, al principio me quedé callado porque pasaron por mi mente muchas historias que he vivido referente a este tema. Sí, o sea, es algo complicado. Digo, el que haya hecho esta pregunta es una pregunta muy buena, que lo vivo día a día, bastante válida. Y el cómo romper esa barrera de decir, bueno, pues es una inversión, o como comentaba Manuel, pues independientemente si es CAPEX o es OPEX, va a ser de la misma bolsa el dinero, ¿no? Complementando lo que ya dijeron tanto Manuel como Gustavo, yo creo que el caso de negocio es lo que rompe esa barrera. El saber cuál es el objetivo, el saber hacia dónde quieres llegar como empresa, el saber si quieres seguir dando el mismo servicio o incrementar ese servicio hacia tus clientes, que al final son por los que estamos aquí en el negocio. Hacer ese caso de negocio, todo lo que has perdido, dependiendo de la inversión que sea, ¿no? Los sobrecostos que te ha ocasionado no ser eficiente o no trabajar con esa mentalidad de cultura esbelta, porque la cultura esbelta también se puede transferir a la digitalización, te evita hacer muchos desperdicios que posiblemente estén ocultos en la operación y que te ayuda a mejorarlos. Entonces, básicamente es haciendo ese caso de negocio y ver hacia dónde quieres ir como compañía. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar en el breakout room platicando de las todavía preguntas que quedaron sobre qué tan atractiva es la manufactura aditiva más allá de la fabricación de prototipos, qué compañías o cómo las compañías pueden utilizar la colección y el análisis de datos pues para beneficio quizá de algún nuevo modelo de negocio y más sobre los retos, beneficios, ventajas de toda la transformación digital. Le agradezco a todos que nos hayan acompañado, Felipe, Manuel, Argenis,